Bueno, comenzamos con el segmento de la entrevista. Queríamos primero difundir para ustedes unas imágenes del gobierno de Eficiencia en la Calle, 100 días echándole un camión, decía el eslogan de estos primeros 100 días de trabajo del presidente Nicolás Maduro, unas actividades que se han venido realizando en los 24 estados del país. Específicamente, hablando del tema agrícola, vamos a estar conversando el día de hoy con William Gudiño, ya lo decíamos, presidente del Instituto Nacional de Tierras, recientemente nombrado en sustitución del exgobernador del estado Sucre, Enrique Maestre. ¿Cómo está? ¿Cómo ha visto, cómo ha recibido el INTI todos estos días en esta trayectoria que ha venido desempeñándose en 100 días de revolución con Nicolás Maduro? Sí, bueno, no, esperanzado en el relanzamiento general del gobierno. De verdad que la experiencia en los pocos días que tenemos en nuestra gestión, desde el 12 de junio, hemos estado viéndole la cara al pueblo directamente, a los problemas, y nos hemos dado cuenta que hemos hecho muchas cosas en este gobierno, en materia agrícola específicamente, que es la que nos corresponde a nosotros desde el INTI, del Ministerio de Agricultura y Tierra. Pero sin embargo la deuda era tan enorme, tan grande, 500 años, ¿no? Sí, Venezuela era un país, como se dice, perogrullo, pero es una realidad. Venezuela era un país de agricultura de puertos, todo se importaba. De manera que, digamos que la derecha no tiene ningún tipo de moral para decir las cosas que ha dicho sobre el gobierno. En Venezuela, hoy, reconocida por la FAO, casi el 100% de la población come al menos 3 veces al día. Los índices digamos que tienen que ver con la vida, con la calidad de vida, todos han sido positivos, han ido aumentando progresivamente, pero digamos que partimos de una situación tan crítica que en materia agrícola lo que hemos hecho, digamos, se nota poco, a pesar de todo el esfuerzo que hemos hecho, por la deuda enorme que había en este sector. En el testamento político, le llaman así algunos, el plan de la patria, el comandante Hugo Chávez pedía, o más bien hablaba sobre la necesidad de trascender el modelo rentista capitalista petrolero que nos dejó o nos legó la Cuarta República para un modelo socialista productivo. ¿Cómo se va a materializar una premisa tan importante como esa para todo el pueblo venezolano, tomando en cuenta las necesidades que tenemos de seguridad alimentaria, de soberanía alimentaria y por supuesto también de eso, de producir nuestro campo para generar, bueno, la mayor suma de felicidad posible para nuestro pueblo? Sí, fíjate, partimos primero de algo que yo he comentado mucho en este mes, que es una expresión que utilizó el vicepresidente Jorge Arriaza una vez que salimos de la última reunión del órgano superior de la Misión Agro-Venezuela en el Cedral, en Apure, en el Hato del Cedral. El vicepresidente decía que estábamos precisamente empujados por el plan de la patria, por el legado del comandante eterno Hugo Chávez, construyendo la nueva institucionalidad. En materia del agro, en materia agrícola, estamos en este momento con la rectoría del Ministerio de Agricultura y Tierra, sí, y otros ministerios que tienen con la soberanía agroalimentaria, el Ministerio de Alimentación, Industria, Ciencia y Tecnología e incluso las Fuerzas Armadas. Estamos reorganizando el sector, por eso algunas plantas que estaban en manos de otros ministerios que no tienen que ver con alimentación se están orientándose allá. El Ministerio de Agricultura y Tierra está asumiendo todo lo que tiene que ver con el procesamiento, con el almacenamiento. Es decir, que se está reorganizando el sector de manera de darle más eficiencia. Además de eso, el vicepresidente Jorge Arriaza decía que estamos tras la constitución de esa nueva institucionalidad revolucionaria, por eso estamos en este momento montados en la constitución de las 24 juntas administradoras estadales, que significa esa visión de ese nuevo estado que el comandante Hugo Chávez nos decía, de ir construyendo esa integración que permita ir abatiendo eso de que el gobierno nacional hace algunas cosas, las gobernaciones hacen otras, las alcaldías otras. Es decir, cómo integramos, incluido el pueblo venezolano que debe participar en él, cómo vamos construyendo esa nueva institucionalidad que nos permite ser más eficientes. Mire, hablando de eficiencia, en 100 días no solamente ha habido gobierno de calle, sino también lo que podría considerarse tal vez, dígalo usted si es así o no, una suerte de golpe suave económico en contra no solamente del presidente Maduro, sino en contra del pueblo de Venezuela. No tan suave.
no tan suave, ciertamente. Faltan algunas cosas en los anaqueles, por ejemplo, harina de maíz precocida. Faltan algunos otros alimentos, como por ejemplo margarina, mantequilla, etcétera, ¿no? Quería preguntarle, ¿cómo puede colaborar el Instituto Nacional de Tierras para que este tipo de situaciones puedan vencerse y pueda trascenderse ya a una situación de pleno abastecimiento? Bueno, fíjate, en principio nosotros estamos en este momento en 22 estados desplegados en un plan especial que hemos estado diseñando y abordando. Ya estamos en 22 estados, excepto Caracas y Amazonas, pero estamos ya priorizando en todo caso los 15 estados y los 80 municipios donde se produce el 80% de los alimentos. Sin embargo, estamos en esos 22 estados que te decía. Estamos haciendo este trabajo junto con Fondas y Banco Agrícola, es decir, que hoy estamos, además de todo lo que te he comentado, integrando la acción del INTI con los institutos, con la banca social agraria, de manera de lograr ir abatiendo eso, que a veces la gente tiene instrumentos de propiedad pero no tiene crédito o viceversa. Estamos juntos, además de eso estamos integrando nuestras bases de datos. Hoy ya es un hecho y seguimos avanzando en eso, aumentando digamos, los mecanismos de integración, de que las bases de datos de las 3 instituciones están integradas, se están integrando a un nivel, no total por supuesto, pues sería una locura, pero sí de manera que nosotros logremos ir trabajando conjuntamente, que es una de las cosas que nos heredó el capitalismo, hay que decirlo. Que es el individualismo, ¿no? El individualismo, entonces todos vemos nuestro ombligo, nuestra institución, entonces hoy estamos trabajando de verdad con esa visión de integración. Eso seguramente va a lograr que haya mucho más siembra de los rubros importantes que inciden centralmente en la inflación y podemos colaborar desde el INTI, pero más allá del INTI, desde el Ministerio de Agricultura y Tierra y el órgano superior, porque participan otras instituciones, en eso que tú decías del abastecimiento alimentario y la soberanía alimentaria. Mire, una de las cosas por las cuales se atacó duramente al presidente Hugo Chávez desde filas de la derecha venezolana tiene que ver con la recuperación de tierras en nuestro país. ¿Cómo están produciéndose esas tierras? ¿Quién las tiene? ¿Cómo ha sido el proceso para convertir todas esas tierras que fueron recuperadas en revolución en unas tierras productivas? Esa es otra de las cosas que estamos en este momento montados. Estamos creando un equipo especial. Hemos, digamos, producto de esa visión política de recuperar el latifundio, sí es verdad, reconocemos que hubo algunas cosas, situaciones donde hemos recuperado tierra y hoy no están absolutamente productivas, pero inclusive los organismos multilaterales reconocen lo dificultoso, lo difícil que es sacar a la población de una situación de pobreza a una situación diferente, de mayor calidad social y política y económica. De manera que tampoco podemos nosotros asumir una posición crítica sobre la situación. Es difícil, incluso nosotros heredamos con el comandante Chávez, cuando en el 99 se heredó un país donde teníamos casi 40% de pobreza extrema, eso se dice fácil, y 80%, más o menos así son las cifras, de pobreza general. Con una educación como la que teníamos, una calidad de educación, la salud privatizada, etcétera. Cambiar esa situación no es tan sencillo en apenas 14 años que estuvimos con el comandante Hugo Chávez y los pocos meses que tenemos con el presidente Maduro. Sin embargo, hemos avanzado mucho. Por ejemplo, comentaba el vicepresidente Jorge Arreaza con mucha satisfacción que el Cedral, por ejemplo, a pesar de que era una finca muy productiva, desde el punto de vista social y económico, sus trabajadores vivían de una manera muy precaria. Casi en situaciones de esclavitud. Sí, y la Constitución es para todos los ciudadanos. Entonces uno a veces escucha a las federaciones que agrupan a los agricultores y ganaderos de la derecha, comentando que son productivos, pero ellos no analizan que sus trabajadores viven en condiciones feudales incluso, ¿no? De explotación terrible. De manera que para nosotros es importante la producción, pero también es importante la condición social, porque ellos no tienen otro país, están en el mismo país, en la misma Constitución, que habla de una sociedad justa y amante de la paz y no puede ser otra cosa. Ahora, la Misión Agro Venezuela tiene un papel fundamental en esto, ¿no? Para, como usted decía, otorgar créditos a quien tiene las tierras y de repente no tiene el financiamiento, también generar condiciones favorables para
para la producción del campo. Todo esto se ha venido realizando bajo la dirección del comandante Hugo Chávez y ahora en la continuidad del presidente Nicolás Maduro. ¿Cuáles son los vértices que se pueden vislumbrar de aquí a al menos 5 años que restan de gobierno del presidente Maduro para la misión Agro-Venezuela? Sí, el ministro ha estado diciendo que nosotros debemos hacer mucho énfasis en el tema del financiamiento, que debe irse orientando hacia financiamientos más personalizados. Digamos, en algún momento, y quizás hasta ahora, hasta esta fecha reciente, Fondas y Banco Agrícola, digamos, financiaban de una manera muy semejante a todos los productores. Ya el ministro nos ha estado pidiendo a la banca social del ministerio ir ajustando los financiamientos, debemos precisar más si el productor necesita, sembrar maíz, pero le hace falta alambre para la cerca, o sea, ir caracterizando y siendo más eficiente en el otorgamiento del crédito. Además, el tema del proyecto, que con las juntas administradoras estadales, ahora no es solo el ministerio y el órgano superior de la Misión Agro-Venezuela, sino que se incorpora plenamente los gobernadores, la Fuerza Armada, el Ministerio de Alimentación, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Industria, a esta tarea, porque es una tarea compleja. Te comentaba que, por ejemplo, con el ministro Iván Gil, recorrimos una zona de Falcón donde veíamos que el gobierno había financiado muchísimo la ganadería de leche, pero entonces no había receptoría. Entonces es más allá del tema productivo primario, sino también el tema del procesamiento, la vialidad, la calidad de vida de nuestros compatriotas, nuestros ciudadanos, nuestros campesinos, de manera que también, como el ministro lo decía, no puede ser que el que produzca alimentos no tenga, digamos, el mejor acceso al mercado, por ejemplo. Claro. Entonces, todos esos temas, digamos, que nos permitan avanzar hacia eso. Hoy en día, ¿sigue habiendo latifundio en Venezuela? Sí, aún nos queda un porcentaje importante de latifundio. ¿Dónde? ¿En qué estado? En todos los estados hay latifundio, hay estados donde hay poco, hay estados donde hay más, pero el ministro nos pidió a nosotros, a esta gestión nuestra del INTI, nos pidió hacer énfasis, aunque no dejar de rescatar tierra, que hay un plan de unas 265.000 hectáreas para estos próximos meses, años. Pero sin embargo hace un esfuerzo muy grande en lo que tú nos preguntabas anteriormente, que era lograr que la tierra donde hemos tenido algunos conflictos, donde se le hemos asignado a alguien y ya esas personas no están ahí, que hemos tenido problemas de financiamiento, que se han perdido cosechas por las lluvias, etcétera, y las personas no han tenido paciencia, han abandonado, recuperarlos, rescatarlos, y por eso vamos a hacer mucho esfuerzo, mucho énfasis, y seguramente estamos convencidos de que esta política de las juntas administradoras estatales nos va a hacer más eficiente en ese sentido. En ese sentido, hablando de los conflictos que usted mencionaba, vamos a conversar un tanto sobre el sicariato de campesinos que han estado de alguna manera respaldando este proceso de recuperación de tierras a nivel nacional y entendiendo pues que han sido no pocos los que han desafortunadamente caído en esa lucha. ¿Qué está haciendo el Instituto Nacional de Tierras incluso para protegerlos, para garantizar la justicia, que se haga justicia en cada uno de esos casos? Sí, hemos conversado, en principio es un tema que está muy pendiente del ministro Iván Gil, de hecho nos hemos reunido, yo en particular también, con los compañeros víctimas del sicariato. De hecho hoy me reúno con uno de esos compañeros a las 10 de la mañana en el INTI, hemos estado conversando con la Fiscalía. ¿Tienen cifras? ¿Maneja cifras? Esa es parte de lo que estamos haciendo. Los compañeros hablan de más de 300, la Fiscalía tiene otro número, producto de que hay algunos asesinatos que se reportan como crímenes o como delito común. No sé, ¿Sería tal vez necesario que la Asamblea Nacional haga una suerte de ley como se hizo con los desaparecidos en la Cuarta República, tal vez por los desaparecidos y los asesinados en el marco de las luchas agrarias, ¿no? Sí, bueno, sobre eso que tú estás diciendo, específicamente conversé con Ignacio Ramírez en el marco del aniversario de la muerte de Jorge Rodríguez, y estuvimos acompañando al presidente Nicolás Maduro, estuvo el vicepresidente, estuvo Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional, estuvo por supuesto Jorge y la familia, y en esa actividad en el Cementerio General del Sur la semana pasada,
conversé con Ignacio Ramírez y le decía la posibilidad de que esa Comisión por la Verdad, por los asesinatos de los años 60, 70, 80, se pudiera ampliar o crear una comisión similar para el caso del sicariato en el campo venezolano, que además de lo que se ha hecho en este proceso es histórico. La lucha por la tierra tiene mucho más allá de nuestro gobierno. Claro. Incluso la ampliamos más allá también, el tema de los asesinatos Yucpa, el asesinato reciente hace unos meses atrás de Sabino Romero en el Zulia. Estamos en este momento con el tema de la demarcación de las tierras indígenas y, por ejemplo, el compromiso tremendo del gobernador Arias Cárdenas cuando mandó a buscar a la familia, a Sabinito, como le dicen al hijo de Sabino, y a otros compañeros más. Inclusive el gobernador le decía, inclusive los podemos meter hasta en la residencia nuestra acá, el gobernador, para protegerlo, porque lo quieren asesinar. Están tras Sabinito también. Entonces, por eso nosotros estamos haciendo mucho esfuerzo en lograr cancelar los recursos para las bienhechurías de los fondos que están en territorio demarcado, ya titulado por la Comisión Nacional de Demarcación, para lograr que los pueblos indígenas, en este caso los yucpas, puedan vivir en paz en su zona demarcada. Claro, todo este territorio era ancestralmente de ellos, pero bueno, hay una situación de dos mundos que están creciendo en paralelo, pero esa... Y también de algunos que le quieren robar sus tierras también, ¿no? Sí, ha sido terrible, ¿no? Por supuesto no queremos hacer tabla rasa de todo esto, y quizás hay algunos productores, yo he conversado con algunos de ellos que tienen posiciones muy serias y muy dignas, en la zona demarcada, pero digamos es complejo, ¿no? Es complejo el tema porque son muchos años, 500 años de resistencia de estos pueblos, y por eso nosotros estamos trabajando, como nos pidió el comandante eterno Hugo Chávez, en la dignificación de los pueblos indígenas, que es, te repito, uno de los temas que tienen que ver con el sicariato y el asesinato de toda la gente que lucha por una vida digna en el campo. Y también importante, me imagino, la unidad de los sectores revolucionarios que hacen vida en la zona, ¿no? Porque claro, también hay la posibilidad de que desde afuera haya infiltración para generar precisamente un caos y se hable mal del gobierno nacional, que tanto ha hecho por la reivindicación de los pueblos indígenas y por la liberación de, digamos, la liberación de todos estos pueblos que han sido subyugados por, como decíamos, 500 años de dominio. Sí. Por último, para ya terminar, me está diciendo el coordinador que queda poco tiempo, un mensaje para toda esa población que en este momento le pueda estar observando y que diga, bueno, yo quisiera tener acceso a un crédito del Fondas, del Banco Agrícola, ¿cómo puedo hacer para participar en todos estos planes y proyectos que se están realizando a través del Gobierno Nacional y específicamente el Instituto Nacional de Tierras? Bueno, sí, en principio, algo que no había comentado, estamos haciendo un esfuerzo muy grande en hacer las asambleas agrarias, de incorporar protagónicamente a las organizaciones campesinas, que estamos tratando, visto el polo patriótico, el gran polo patriótico, que se integren, que vayan unificándose en eso que nos llamó el comandante eterno el 8 de diciembre, a la unidad, batalla y victoria, que los campesinos se vayan integrando y en esas asambleas agrarias ir definiendo, ir identificando los problemas que hayamos podido tener de financiamiento, más eso sumado con el despliegue que lo vamos a hacer con ellos, lo estamos haciendo con ellos, es decir, las organizaciones campesinas de cada uno de esos ejes productivos nos están acompañando, de manera que ellos van a ser protagonistas en esa visión que te comentaba, que decía el vicepresidente Jorge Arreaza, de ir construyendo esa nueva institucionalidad, además que es una obligación porque es un proyecto constitucional de la participación protagónica, en este caso de las organizaciones campesinas. ¿Cómo formar parte de esa asamblea de campesinos? Es una asamblea convocada abiertamente. Por supuesto, nosotros nos comunicamos directamente con las organizaciones, pero igual se van a hacer convocatorias, se están haciendo convocatorias a través de todos los institutos adscritos del Ministerio, no es solamente el INTI. Es una línea que estamos cumpliendo del presidente Maduro y de Iván Gil, el ministro, de manera que nosotros logremos incorporar a las organizaciones agrarias a nuestra gestión, pero también avanzar, como te decía, políticamente en la unidad de las organizaciones, en su fortalecimiento, en su desarrollo, que permita ir construyendo esa democracia socialista en el campo. Bueno, y para acceder a créditos agrícolas, que no se me quede la... Sí, bueno, Fondas y Banco Agrícola están con nosotros, ellos van a estar en todas esas actividades. Además de eso están todas las oficinas de todo el Ministerio de Agricultura y Tierra,
Fondaje Banco tiene específicamente sus oficinas. Hay muchísimos mecanismos para acceder al crédito, pero repito, o sea, nosotros en ese mecanismo de gobierno de eficiencia en la calle vamos a estar con ellos, de manera que va a ser mucho más difícil que el que quiera crédito se quede fuera de ese beneficio. ¿Cuántos proyectos han recibido en materia agrícola en estas jornadas de eficiencia en la calle? Muchísimo. ¿Cuánto se espera tal vez proyectar? ¿Cuánto se espera inyectarle recursos a estos proyectos? Nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande y eso lo anunció el ministro Iván Gil, que además de la banca social, el porcentaje que tiene que ver con la banca privada también se respete. Ha habido mucha evasión. La derecha tiene siempre mecanismos para evadir los compromisos y una de las cosas que se discutió en esa última reunión del órgano superior es precisamente eso, lograr que no financien cosas subalternas o de bypass para que ellos puedan financiar la producción primaria. Bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí. William Gudiño, presidente del Instituto Nacional de Tierra, siempre bienvenido a esta casa, independientemente de que este no sea mi programa, yo lo invito a Venezolana de Televisión, sobre todo cuando tenga al aire mi programa Economía para ti nuevamente. Gracias por haber estado aquí, William. Gracias a ustedes. Bueno, nosotros al regreso vamos a estar conversando con un historiador y también